Ustedes saben que cuando nosotros los seres humanos estamos 9 meses en el vientre de nuestra mamá, nosotros respiramos por ella, nos alimentamos por nuestra madre y todo es a través de nuestra mamá. Cuando nosotros llegamos al mundo, a la vida, que nacemos, que nuestra madre da a luz de esas criaturas que somos nosotros, los seres humanos, los seres vivos. Bueno, los seres humanos en realidad. Ustedes saben que en ese preciso momento hay algo que cuando el niño llora, ustedes saben que siempre se le da la nalgada, la mayoría de las veces así a los cubanos, se le da la nalgada al niño, la palmada en la nalga, para que el niño llore. Y en ese preciso instante es cuando el niño respira por sus propios pulmones, por su nariz. Es cuando el niño o nosotros, los seres humanos, empezamos a tener nuestra propia vida. Nuestra vida, nuestra respiración. Ese primer aire que inhalamos, que nosotros respiramos por nuestra nariz, por nuestros propios pulmones, ahí es donde eso tiene un nombre y se llama aliento de vida. Ese es el aliento de vida de nosotros los seres humanos. En ese preciso momento es cuando nuestro guía y protector, nuestro cuadro espiritual, nuestros seres de nuestro cordón espiritual vienen a nuestras vidas a cumplir una misión en la tierra. ¿Quién manda esos espíritus? Dios. Ese guía y protector es un doble espiritual que está encomendado a guiar, cuidar nuestra vida, y ese guía y protector es el espíritu encomendado por Dios a organizar, a orientar y a mandar a nuestro cordón espiritual. Ese espíritu es quien da las órdenes. Todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un guía espiritual y un cuadro y cordón espiritual que nos asiste y nos administra. Dentro de ese cordón espiritual están los espíritus también familiares, que son aquellas personas ancestrales, que son aquellas personas que pertenecen a nuestra familia, pero son ancestros, o sea, son espíritus de sangre. Ancestralmente, estos espíritus murieron antes que nosotros naciéramos y están en nuestro cuadro espiritual por lo que es la parte de sangre. Ok, esos son los espíritus ancestros, los espíritus ancestrales de nuestro cordón espiritual. No puede un espíritu ancestro ser guía espiritual de nosotros. El espíritu guía y protector de nosotros, los seres humanos, tiene que haber muerto, obviamente, antes que nosotros nacemos. Esto yo lo he hablado muchas veces. Busquen mis videos de 2, 3, 4 años atrás, que yo lo he explicado muchas veces, y vayan dando cabo, vayan comparando y vayan viendo para que se den cuenta de lo que estoy hablando. En algunos programas, a diferencia de otros, yo profundizo un poquito más porque no todos quedan iguales, pero es la misma esencia, señores. Estos espíritus son este guía y protector. Si el cuadro espiritual es el que nosotros nos acoge o acogemos cuando nacemos por el aliento de vida, obviamente y claramente no puede un espíritu familiar, ni un tío, ni una prima, ni un hermano de nosotros ser nuestro guía espiritual. No es espíritus familiares, no, porque mucha gente me ha preguntado. Espíritus familiares. Gracias a todos por los lindos comentarios. Espíritus familiares no son guía y protector. El guía y protector, el guía espiritual, es el espíritu encomendado por Dios, un doble espiritual. Ustedes supongo que si creen en el espiritismo y creen en nuestra religión, creen en la reencarnación. Si no,